Bueno, muy Ok, buenas, padre. buenas para todos y para todas. Bueno, yo estoy acá haciendo trampa porque en este momento estoy conectado con los de la evangelización virtual y entonces eso también les va a servir a ustedes que van a ver este video más adelante, bueno, unos días más adelante, sobre la catequesis en el proceso de evangelización. Y el tema de hoy es la estructura de la iglesia. ¿Y qué es la estructura de la iglesia? La iglesia es una realidad dinámica. ¿Y qué significa que es una realidad dinámica? Que no es estancada, no es quieta, sino que va creciendo, transformándose y adecuándose a los tiempos. Pero también es una realidad que tiene dos naturalezas. ¿Cuáles son las dos naturalezas que tiene la iglesia? La iglesia es divina y es humana. San Agustín la denominaba la Santa Meretrix, o en otras palabras, así en paisa sería la puta santa. ¿Por qué? Porque es santa por obra del Espíritu Santo, Dios es el que la suscita, la mueve, la impulsa y la sostiene. Y pecadora o sinvergüenza porque está hecha de humanos que somos nosotros, que somos una parranda de sinvergüenzas, malucos, mentirosos, cizañeros, traicioneros, demás, ¿cierto? Y Dios utiliza esas dos cosas, barro y aliento, diría Mercedes Navarro del Puerto, barro y aliento para hacer su obra de salvación en el mundo. Entonces, este misterio es necesario tenerlo claro, porque si no tenemos claro que somos barro y aliento, que somos gracia y que somos pecado, uno, nos podemos escandalizar por el pecado de los hermanos. Cuando, ay, pero ¿cómo así? No es que está en las cosas de Dios, no que está en la iglesia, y por qué es así tan horrible. Ay, no, 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 no. Es que eso no es de Dios, es que usted no puede estar en las cosas de Dios, usted no puede ser así. Somos pecadores y todos tenemos pecado. O el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No hay. Todos estamos llevados. Dos, porque en medio de nuestras dificultades, de nuestras falencias, Dios actúa y suscita santidad y salvación. Y esto lo hemos visto varias veces en retiros del clero, cuando encontramos padres que han cometido escándalos públicos, pero reconocemos y nos encontramos con gente que dicen: ese padre me salvó el matrimonio, ese padre me corrigió a mi hijo, ese padre me bautizó, ese padre me hizo la primera comunión, ese padre organizó a mi esposo. ¿Cómo vemos que Dios se sirve de nosotros, miserables y pecadores, para suscitar salvación? Y no solamente de los padres, también de los laicos. Todos nosotros estamos eh, tocados por la gracia y tocados por el pecado. Pero, sobre todo, en la medida en que nosotros nos abrimos a la acción de Dios, pues la gracia fluye de manera más generosa. No porque Dios vote más, sino porque no le ponemos obstáculos. Y muchas veces nuestro pecado es como el colesterol en la sangre. Impide muchas veces, limita la gracia, pero la gracia es más fuerte que el colesterol. Y Dios no se retrasa por nuestra terquedad. Algunas veces que nosotros éramos el instrumento de la providencia y no somos, Dios tiene que buscarse otros métodos y otros caminos para salvar. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es algo que tenemos que empezar a tener claro en la iglesia y que formamos parte de la iglesia. La iglesia no es como estaban los noticieros diciendo que era una intriga, que es una cosa de poder, así como estaban antes de la elección del Papa y que estaban apostando que es que va a llegar el Papa negro, no, que es que el coreano, que es que el otro, que es que no sé qué, que es que fulano de tal, que es de la corriente del Papa, que es que no, que ese es muy de derechas, que este es de izquierdas y pura pendejada porque no les quedó ninguno de esos. Gastaron 15 días hablando bobadas y no les quedó ninguno. Porque la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Para quienes creemos que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, el que fue y le hacemos caso. El que no lo cree, ay, ¿por qué? Y es que, ay, me pasó ese día, yo creo que se los conté, dijo una persona, ay, un americano, ay, el de Trump, ay, es el de Trump, ay, tan horrible, ese era el que le hacía la guerra al Papa Francisco. Y yo decía, esta otra vieja pendeja, no lo conozco yo, ni quiera quién es este, y ahora usted ya va a decir que fue que de Trump y no sé qué. Incluso este cardenal no es visto con buenos ojos por Trump,
y se ha opuesto a muchas de las políticas de migratorias de Trump y de muchas cosas. Entonces no era de las simpatías de Trump, como estaba diciendo la otra. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo y es también tocada por nuestra debilidad. Lo repetiré hasta la saciedad, es necesario que comprendamos esto porque mucha gente se escandaliza. ¡Ay, ay, ese padre salió de mal genio! ¿Por qué los padres tenemos fama de malgeniados? Por un principio muy interesante que se llama el síndrome de burnout o del trabajador quemado. Quienes trabajamos en labores humanitarias o de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad o dificultad, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, curas, monjas y demás, incluso también algunos, pero también con el tema de la educación, pero en menos grado que nosotros, porque las situaciones son particulares. Ustedes tienen que lidiar con los muchachos y con los papás. Nosotros tenemos que lidiar con los papás, los muchachos, los profesores, los tíos, los abuelos y todos. Empieza a generarse algo muy particular que es un desgaste, porque se empieza con todas las ganas, el ímpetu de hacer cosas por la gente, y la gente tiende a ser desagradecida. Decía San Vicente de Paúl en el testamento, ahí les dejo el testamento les dejo los pobres. Vea, son orgullosos, desagradecidos. ¿Cuál era más? Era y exigentes. Eso es como el medio testamentazo que les dejó San Vicente de Paúl. Ahí les dejo los pobres, vea, son exigentes, groseros y desagradecidos. Y esa es una realidad. Entonces hay un principio muy interesante que dice, el cura se ordena bueno y la comunidad lo corrompe. Entonces, después de pasar los años y empezar a encontrarse ingratitudes, más ingratitudes, más ingratitudes, más ingratitudes. Yo, por ejemplo, yo sufrí en el 2019 una isquemia y esa isquemia estuvo relacionada con el tema de estrés, pero especialmente el estrés debido a ingratitudes. A muchas personas les di la mano y casi en fila india hicieron fila para pagar mal. Entonces, eso es una constante que se da y por eso muchos padres después terminan siendo mal geniados. Hay otros que se vuelven entonces buscadores de dinero. Hay algunos incluso que caen en algún tipo de vicio como una forma de compensación de. Pero eso no nos pasa solamente a los curas. También pasa incluso en los matrimonios. Pasa con los gerentes, pasa mucho. Y por eso muchos de los gerentes tienden a ser alcohólicos o a ser promiscuos. Porque es una forma de desembocar en eso. Y con el tema de los docentes pasa lo mismo. Muchos docentes después se vuelven iracundos, puede que no tanto en el colegio, pero sí en la casa, y tienen unas vidas familiares un poco descompensadas. No estoy diciendo todos, pero muchos les sucede eso. Y más si llega el tiempo del demonio del mediodía, que pueden ser sobre los 45 a los 55, 58 años, en hombres y mujeres. Las mujeres pueden estar muy ligadas con el tema de la menopausia y por eso se entiende más como, es más fácil de comprender con las mujeres que con los hombres, el tema del demonio del mediodía. Entonces, ese cóctelcito es una de las causas, ya está identificado, por lo cual los curas tenemos fama de malgeniados. Ay, pero vea el padre como está malgeniado, entonces es el único que le pueden tocar la puerta a las 3 de la mañana y tiene que salir con una sonrisa. Que lo llaman a la hora que sea, ay padre, para que hoy le pongan los óleos a mi abuelita, pero ya, porque se está muriendo. Y tiene que dejar lo que esté haciendo porque yo ya le dije. Entonces, estas situaciones llevan a entender que la iglesia es santa y es pecadora. Ay, pero es que un padre, ¿cómo va a salir con esas? Somos humanos y nos cansamos. Entonces muchos dicen que, ay, ¿y qué tanto hace un cura? Esto, pues, nada, nos rascamos el ombligo por la mañana hasta por la tarde, pues. Pero estas situaciones muchas veces escandalizan a las personas. Ay, ay, pero yo ese padre, me acuerdo una vez, yo tenía que hacer una cosa del comodato de la parroquia. Y entonces tenía que ir rápido a unos papeles porque tenía que ir a donde, donde el alcalde, después tenía que hacer una cuenta, fue una fotocopiadora ahí en el centro y estaba como de afán. Y un señor, oiga, pero deje tanto afán, deje tanto... Oiga, usted es el primer padre que yo conozco tan afanado, que no sé qué. Él venía de España, estaba de vacaciones, pues usted está de vacaciones, usted viene de España, no está haciendo nada. En cambio, yo tengo 1000 cosas para hacer y entonces usted no me venga a retrasar aquí la cosa y pues con chistes que son... Primero, no tengo confianza con usted para que me eche chistes y la otra, pues para que me azare la plaza. Pero
Eso nos pasa a todos los seres humanos. Entonces digo, el tema de escandalizarse con los pastores por esas situaciones, pero también nos podemos escandalizar de los hermanos. ¡Ay! Pero fulano es de Maús y que no sé qué. ¡Ay! Y mire lo que hizo. ¡Ay! ¡Ay! No, ay, no, no. Así ves que esos, ay, que van a la iglesia a rezar y que después salen y a rajar de la gente y no sé qué. El que hace eso es primero que no se conoce. Porque el que tiene rabo de paja que no acerque la candela. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, cuando yo descubro mi debilidad, entiendo la del otro. Cuando me creo perfecto, critico todo. Y eso es una de las cosas claras. Si tú te la pasas criticando es porque no te conoces. Y entonces vuelvo a hacerles el énfasis, la iglesia es santa y es pecadora. ¿Por qué? Porque somos barro y aliento. Y esto es necesario tenerlo claro porque en el proceso de fe nos vamos a encontrar con antitestimonios, como también con testimonios muy edificantes. Nos vamos a encontrar con hermanos que pelean, como con otros hermanos que concilian. Nos vamos a encontrar con hermanos que oran, como con otros hermanos que pecan. Nos vamos a encontrar con hermanos que son alegres, como con otros que son amargados. Y puede que algunos sean en un momento luz y en otro momento sean tinieblas. Y los que son tinieblas después terminan siendo luz. Si no tenemos claro esto, nos escandalizamos con cualquier pendejada y salimos rajando y criticando. Hay un dicho en la vida religiosa, pues, que dicen, seminarista frustrado, diablo desatado. Entonces, cuando por alguna razón un seminarista sale del seminario, no, los formadores son una porquería, que son una chandas, que es que no sé qué. Claro, como no era la rosca de ellos, que no sé qué. Y lo digo porque yo fui formador del seminario, yo formé parte del consejo del seminario y yo ayudé a tomar decisiones para que algunos seminaristas no siguieran. ¡Ay! ¿Y por qué? Si no hay vocaciones. Pues previamente porque si no hay vocaciones y entran malas, pues ahí sí que nos jodemos, ¿cierto? Entonces toca sacarlos. Y hay que hacer investigaciones. Una vez me acuerdo que me enseñó Rigoberto, me decía, este negrito trabaja en la CIA, ¿usted cómo hizo para eso? Porque me tocó recolectar unas pruebas para un proceso que estábamos haciendo y pues fueron unas pruebas realmente contundentes, que ya no me puede decir otra cosa que sí, tiene razón. Pero, así como pasa con los seminaristas, seminarista frustrado, diablo desatado, pasa también con los evangelizados. Muchos muy contentos al principio y no sé qué, cuando por alguna situación pasa algo que no les agrada, entonces empiezan a llenarse el corazón, por no decir que se llenan la cabeza de mocos, y terminan después denigrando o hablando mal de la evangelización, hablando mal de la comunidad, hablando mal de la iglesia, hablando mal de la parroquia y demás. Es necesario tener los pies en la tierra. Tenemos los pies en la tierra, el corazón en el cielo y esperamos ser dóciles al Espíritu Santo. Entonces, esto es necesario tenerlo claro antes de hablar de la jerarquía de la iglesia, la estructura de la iglesia, que eso lo hablaremos dentro de 8 días, cómo está compuesta la iglesia, cómo funciona la iglesia, cuál es como no solamente el organigrama de una diócesis, sino cómo funciona una diócesis. Y hay una cosa que se llama el derecho canónico, que es universal, y hay otra cosa que se llama el derecho diocesano, que es particular. Y eso lo iremos entendiendo. Y también cómo funciona una parroquia, que puede decirse que tiene su código de derecho propio cada parroquia. Eso lo veremos entonces, Dios mediante, dentro de 8 días. ¿Alguna pregunta particular sobre el tema? No, señor. ¿Los demás? Padre, una dudita con respecto a lo del demonio del mediodía. No me quedó claro eso qué es, padre. Bueno, el demonio se llama el síndrome del demonio del mediodía. Eso sale de la vida monástica y es lo que el Papa Francisco denominaba la asedia, que es como una pereza, una modorra ante la vida y que es la crisis de la mitad de la vida. Así lo puedes encontrar, incluso lo puedes buscar en Google. El fenómeno del demonio del mediodía o crisis de la mitad de la vida. Ahí aparece una explicación bien interesante. Hasta está en Wikipedia. Ok, padre, muchas gracias. Bueno, entonces ahí los dejo. Esta es la catequesis. Entonces, ya ¿a alguien le tocó hacer la vivencia de la catequesis? ¿Preguntas de la catequesis? ¿No?
Entonces pasan a la edificación espiritual con testimonio, ¿cierto? Sí, seguimos con la edificación y ya luego... Oración unos por otros. Listo, entonces ahí los dejo entonces con los testimonios, les echo la poderosa. Lo mismo ustedes que están en el seminario viendo este video, que lo van a ver en diferido, porque acá está en directo y allá está en diferido. Entonces ahí les doy la bendición para que les llegue a los dos. A uno es en directo y a los otros en diferido. El Señor... Vamos a hacer entonces pregunta. Si quieren hacer una pregunta para socializar. Para esta catequesis, bueno. El cuchicheo por grupos, padre. No, pero el cuchicheo... ¿Cuántos son? ¿Cuántos son ustedes? 18 en este momento. Pues podrían hacer 2 grupos de 9, pues para que no quede tan largo, porque es que si para hacer el cuchicheo entre todos, no sé, algunos sí hablan y otros no hablan. Sí, es muy difícil. Entonces yo creo que podríamos partirlo en 2 grupos. ¿Cuál sería la pregunta? Entonces la pregunta es, ¿me he escandalizado o sé de alguien que se haya escandalizado por actitudes de la iglesia? Eso pueden hacer 10-20 minutos de cuchicheo y después si pasan, se revuelven todos, salen de las salas y vuelven al tema de la edificación espiritual con los testimonios. Ok. ¿Listo? Ahora sí, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén, Padre. Bueno. Chao, que duerman. Y ustedes, sí, que entran al cuchicheo los que siguen ahí del seminario. Bueno, chao. Y gloria a Dios que no le pasó nada y lo tenemos aquí. Ah, no, los negros somos de caucho.